Mis hermanos, buenos días. Bendiciones. Mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Díaz. Ya algunos los conozco, algunos me han visto. También he visto a algunos. Tengo el privilegio de estar hoy con ustedes con algunos contratiempos. Conocí la Esmeralda. Sí. Estaba por allá arriba, está bien arriba, hermano. Entonces, bueno, de ahí tratar de solucionar la situación y bueno, gracias a Dios ya estamos acá y vamos a estar orando para estar en este tiempo de meditación en la palabra. Así que le pido que me acompañe en este tiempo de predicación y exposición de la palabra y también se ponga sobre sus pies para poder orar juntos en devoción al Señor. Señor y Dios, estamos en esta mañana agradeciéndote el espacio y la fortuna de que nos tienes acá. Gracias, mi Señor, por mis hermanos que hoy están en este lugar, porque tú has bendecido a esa iglesia, tú has guardado a esa iglesia, mi Señor, y te pido que sigas permitiendo que esta iglesia sea guardada para ti, que esa iglesia sea consagrada para ti. Gracias por mis hermanos, gracias por cada uno de las familias que están acá representadas, unidas. Gracias, mi Señor, porque tú has estado con ellos, has estado con cada uno de nosotros. Mi Señor, me alegra y me goza ver parte de tu pueblo acá también, parte de tus elegidos, parte de los redimidos, de aquellos que han conocido tu nombre y que han exaltado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En este momento queremos orarte y pedirte a ti, Señor, que nos dirijas en esta enseñanza y que tú nos hables, que tú nos guíes por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad y queremos pedirte que en ese tiempo tú, a través de este servidor tuyo, puedas hablar a mis hermanos, a mis hermanas, a las familias. Por favor, que tu palabra sea viva y eficaz en este momento en nuestros corazones y que por favor también podamos vivir tu palabra. Esta mañana la presentamos delante tuyo. En Cristo Jesús oramos. Gracias te damos. Amén y amén. Puede tomar asiento y le invito a que por favor me acompañe al Éxodo. Y vamos a ir al capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 20 hasta el versículo 12 del capítulo 9. Éxodo capítulo 8, versículos 20 hasta el capítulo 12 del capítulo 9. Voy a leerlo a favor de ustedes, pero quiero que usted también me siga en la lectura, porque este pasaje nos va a hablar y Dios está hablando a través de su palabra. Y es por eso que usted y yo hoy vamos a tener que prestar mucha atención. La exhortación y el llamado que Dios nos hace a través del Éxodo es un llamado a que podamos nosotros ver cómo Dios aparta a su pueblo. Y una de las distinciones del pueblo de Dios es que ama la ley de Jehová. ¿Cuánto amo tu ley?, dice el salmista. Entonces usted y yo hoy tenemos el llamado para prestar atención a este relato, a esta historia real que sucedió y entonces poder meditar al respecto. ¿Estamos todos en Éxodo 8:20? Dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella.
a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que os ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando de ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Versículo 1, capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomarán ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón del Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Hemos leído la palabra de Dios y estamos en la segunda etapa de las plagas que Dios envía a Egipto. Y quiero tomarme unos minutos o un tiempo corto para poder hablar acerca de qué es lo que ha venido hablando Dios a través del Éxodo y qué es lo que ha venido pasando en el Éxodo. Nosotros encontramos todavía a un pueblo que está en esclavitud. Si usted y yo recordamos, entonces en este momento todavía el pueblo no ha salido de Egipto. El pueblo o los hijos de Israel, que se van a convertir en pueblo y en nación cuando salen de Egipto, ellos todavía están en esclavitud. Ellos están ahora en este contexto recibiendo Aarón y Moisés instrucciones de parte de Dios para endurecer el corazón de Faraón y también mostrar la supremacía de Dios en contraste a Faraón. De manera que las primeras 3 plagas, que seguro ustedes lo vieron unos días anteriores, la semana pasada, y nos habla de un tema principal.
No hay nadie como el Señor. No hay nadie como el Señor. Y si usted recuerda, es bien particular este mensaje y en esas 3 plagas, porque los hechiceros hacían lo mismo. No sé si usted recuerda lo que estaba pasando en esas primeras 3 plagas. Entonces había una plaga que enviaba Dios a través de Moisés y Aarón, y entonces los hechiceros hacían lo mismo. Pero lo particular de esas 3 primeras plagas es que Dios, a través de Moisés y Aarón, pudo quitar, o Aarón y Moisés quitaron esas plagas. Los hechiceros no podían hacerlo. El Señor es más grande que cualquier otro. No hay nadie como el Señor. No hay nadie como el Señor. Y ahorita, en este momento, nos corresponde entrar al segundo trío de pestilencias y de pestes. Y ese segundo trío nos está dando un mensaje y es un mensaje central en el que he titulado y en el que quiero decirles que he titulado este sermón: El Señor aparta a su pueblo. He titulado este sermón: El Señor aparta a su pueblo. Y quiero mencionar 2 breves puntos. Y en mi primer punto quiero presentar que Dios aparta a su pueblo a través de la 4ª, la 5ª y la 6ª plaga. Cuando usted y yo vemos en estas 3 plagas todo lo que está pasando, encontramos un mensaje principal o un tema principal. Quédese con esto: el Señor aparta a su pueblo. El Señor aparta a su pueblo. Esas 3 plagas, esa segunda entrega de estas 3 plagas, entonces nos muestra este tema principal: el Señor aparta a su pueblo. Y quiero que usted y yo veamos cómo se presenta el relato de Dios, o se presenta acá en el relato de Éxodo, esas 3 plagas. Usted y yo naveguemos por estas 3 plagas y entonces podamos, en segundo lugar, apuntar a Cristo y ver cómo vemos a Cristo en el pasaje. Pero lo primero que quiero hacer entonces en este momento es que vayamos plaga por plaga y entonces veamos qué Dios está hablando o cómo Dios está hablando y qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios hizo acá en esas 3 plagas. De modo que la 4ª plaga, que es la primera que vamos a estar hablando hoy, es la plaga que encontramos en el versículo 20, la plaga de las moscas. La primera plaga es la plaga de las moscas. Y hay un versículo importante en esta plaga, pero lo primero que quiero ver es que cuando empezó esta plaga, y cada vez que usted va a ver el inicio de una plaga, va a ver que la anterior plaga termina diciendo, el relato de la anterior plaga termina diciendo primordialmente: más el corazón de Faraón se endureció. Entonces estamos bajo ese panorama. Y por favor, vamos a este texto y veamos cómo el Señor nos va mostrando esta enseñanza y cómo el Señor nos va mostrando esta historia. ¿Qué vemos ahí entonces en el versículo 19, hermanos, de Éxodo 8? Que Dios ha endurecido, o mejor, que el corazón de Faraón se endureció. Y este es el nuevo panorama, este es el nuevo ambiente de nuevo que encontramos. En la primera plaga, al final, encontramos que el corazón de Faraón se endureció. Segunda plaga, al final, encontramos que el corazón de Faraón se endureció. En la tercera plaga, entonces, ahí estamos, versículo 19, vemos que el corazón de Faraón se endureció y entonces empieza la 4ª plaga, la plaga de las moscas. Bueno, aun cuando es más preciso decir que era la plaga del enjambre. Lo que quiere decir enjambre es un grupo de zancudos o un grupo de insectos numeroso. No hay precisión, no se sabe si realmente eran moscas. Lo que sí sabemos es que era un grupo numeroso de insectos que estaba llegando como plaga
hacia Egipto, hacia Faraón, hacia sus siervos, hacia su pueblo, el pueblo de Egipto. Entonces encontramos este primer escenario, pero ahora vemos el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto es que Moisés está llamando a Faraón y le está diciendo, deja ir a mi pueblo. Faraón hace caso omiso a este llamado de Dios a través de Moisés, y entonces lo que encontramos es que el versículo 24 es ese clímax donde usted y yo encontramos que pasó lo que Dios advirtió a Faraón y a Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Usted lo puede ver, el versículo 24, hermano y hermana. Versículo 24, ¿qué hizo Dios? Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. Acá encontramos entonces el llamado de Dios ha resuelto en hechos. Dios ha dado y ha dicho que iba a venir una plaga y entonces viene. Pero hay algo importante y es el tema central apuntando a a la plaga de las moscas. El versículo, retrocediéndonos unos versículos anteriores, vemos que el versículo 22 nos dice, aquel día yo apartaré. El versículo 22 entonces es clave para entender el tema central de este sermón y de estas tres plagas. Yo apartaré. Dios entonces utiliza a las moscas para distinguir. Dios utiliza, y esto es muy importante y muy intencional, lo quiero decir para nuestras vidas, Dios utiliza las plagas, Dios utiliza el juicio para distinguir a su pueblo de redimido al incrédulo, al pueblo que no conoció al Señor, que decidió no seguir al Señor. Y una vez encontramos este relato en el versículo, estaba en el versículo 24, entonces continuamos ya con el desenlace de la plaga de las moscas. Y el versículo 25 al 31, lo que encontramos es que Faraón llama a Moisés y entonces Moisés atiende el llamado de Faraón. Y entonces ora al Señor y le ruega que la plaga del enjambre sea quitada. Pero antes de finalizar esta plaga de las moscas, quiero que usted y yo veamos algo muy importante, porque esto nos llama a nosotros también para nuestras vidas, ponerlas en aplicación. El enemigo, y quiero decirlo de esta manera, Satanás, el mundo, no direcciona nuestra forma de adorar a Dios. El mundo no debe ser nuestra guía para adorar a Dios. El mundo y esta sociedad no debe ser nuestra guía y nuestra dirección para adorar a Dios. Y lo digo porque Faraón le dijo a Moisés, y es bien interesante, hermanos, y esto es bien aplicativo para nuestras vidas, es de aplicación para nuestras vidas, porque Faraón le dice a Moisés en el versículo 25, anda y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Y qué vemos inicialmente en el versículo 25? Vemos que Faraón tiene buenas intenciones y le da una buena intención y le da un buen llamado al pueblo, a los hijos de Israel. Anda, ofrece sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué ven ustedes ahí mal? ¿Qué ven ustedes ahí, hermanos? ¿Cuál es esa piedrita que está ahí como que interfiriendo? ¿Qué es lo que está mal ahí? Bueno, está hablando Faraón. Faraón se está poniendo como, vamos a decirlo de esta manera, como jefe de Moisés y le está dando una instrucción. Vaya y usted adore a Dios en mi tierra. ¿Qué está mal ahí, hermanos? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cuál es esa incomodidad que ve Moisés? Bueno, el versículo 26 nos da
nos da la respuesta. Moisés responde, no conviene que hagamos así. ¿Cómo así? ¿Moisés está diciendo que no conviene que adoremos a Dios? La respuesta es sí y no. No conviene que adoremos a Dios a su manera, Moisés. No conviene que adoremos a Dios a la manera que este mundo quiere que la adoremos. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados bajo la renovación de nuestro entendimiento. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, ustedes y yo tenemos una fuerte tendencia a querer adorar a Dios a nuestra manera. Y no es a nuestra manera. No es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Es que a mí me parece que esto es muy bueno para Dios. No, no es lo que a usted le parezca y a mí me parezca, es lo que a Dios le parece. Hermanos, no es lo que a Faraón le parecía que debía hacer, es a lo que a Dios le parece que debemos hacer. De manera, hermanos, que lo que debemos, o la forma en que debemos adorar, ¿dónde la encontramos? En las Escrituras, en la palabra de Dios, revelada a sí mismo. Tal vez usted dice, pastor, no me está diciendo nada nuevo, y quiero decirle, no quiero decirle nada nuevo. Quiero repetirle y quiero recordarle lo que usted ya sabe. Pastor, yo ya sé que es por medio de la palabra de Dios que podemos adorar a Dios y que allá está todo lo que Dios nos dice. Ahora, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su aplicación diaria? ¿Cómo está usted adorando a Dios? ¿Cómo su vida familiar está adorando a Dios? ¿Cómo en su día a día está adorando a Dios? Y entonces seremos confrontados con la forma en que queremos adorar a Dios versus la forma en que Dios nos manda a que le adoremos. Estos días también tuve el privilegio de compartir una enseñanza y venía a mi mente un pasaje que encontramos en Deuteronomio, y por temas de tiempo no puedo ir allá, pero había un llamado y había una alerta de Dios a su pueblo y ellos decían, no sirvan, no me adoren conforme a las naciones paganas están adorando. ¿Y qué hacían las naciones paganas? Lo que estaban haciendo las naciones paganas eran sacrificando a sus hijos, sacrificando a su familia. Por lo tanto, había abominación en el pueblo de Israel cuando querían sacrificar conforme a las ideas de este mundo. Hermanos, espero que eso nos ayude a nosotros, a usted y a mí, a aplicar el texto y de una vez poder tener en mente, yo no puedo adorar a Dios a mi manera. Yo no puedo adorar a Dios a mi manera. Yo no puedo adorar a Dios conforme a mis puntos, conforme a mis ideas, conforme a mi tradición. Y ahora lo voy a decir así, aún conforme a mi tradición evangélica, si hay algo que hay que quitar, que está alejado de las Escrituras, por más de que me lo han enseñado durante tiempos, aún en la iglesia cristiana, debo desecharlo, hermano. Debo quitarlo. La plaga de las moscas o del enjambre nos está apuntando a ver que Dios quería apartar a su pueblo. Y hay otra palabra importante ahí en el versículo 23. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y esa palabra redención nos va a conectar con el evangelio, así que téngala presente porque ahorita no la voy a mencionar, o ahorita mejor no voy a profundizar ahí, pero en unos minutos sí lo voy a hacer. Hermanos, entonces encontramos la primera plaga y se resuelve el conflicto en el versículo 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Vamos a entrar a la quinta plaga, pero para entrar a la quinta plaga tenemos que ver el versículo 32. ¿Qué pasó en el versículo 32? Ayúdeme a ver. Otra vez encontramos que Faraón
endurece su corazón. Y ese es el nuevo escenario que encontramos para ver la quinta plaga. Ya vimos la primera plaga, o mejor la cuarta plaga, que es ¿cuál? La plaga de las moscas o del enjambre. Ahora vamos a ver la siguiente plaga, la plaga en el ganado. Algunos teólogos afirman también que estas plagas son juicios contra el pueblo de Egipto, contra la nación de Egipto, pero también son juicios contra los dioses que tiene Egipto. Y uno de esos dioses que tenía Egipto estaban representados con símbolos de toros y ovejas. De manera que en la quinta plaga se ve intencionalmente cómo Dios está mostrando lo que habíamos dicho, Dios es superior, pero también a la vez mostrando esa segunda idea que es la que estamos enfatizando el día de hoy, es Dios aparta a su pueblo. Su pueblo es distinto, su pueblo no recibe juicio. El versículo 9, el capítulo 9 entonces nos habla entonces de una plaga, y esta plaga la encontramos del versículo 1 al 5, hablando acerca de que había la mano de Jehová, o que la mano de Jehová iba a llegar sobre los ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Pero mira el versículo 4, de nuevo, punto clave, versículo clave que nos habla del tema del día de hoy. ¿Cuál es este versículo? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. ¿Iba a llegar una plaga? Sí, pero Dios guardaba a su pueblo de este juicio. Hermanos, esto es glorioso. Dios es más grande y Dios es poderoso. Y ante cualquier dificultad, hermanos y hermanas, que nos podamos encontrar, Dios nos guarda, Dios nos protege. En estos tiempos se han intensificado los ataques a la iglesia, a los principios del Señor, a los mandatos de Dios. Pero tenemos una esperanza. Dios nos seguirá guardando, Dios nos seguirá cuidando. Y los juicios que vendrán sobre la nación de Colombia, sobre las naciones de la tierra, siempre van a caer sobre los incrédulos, y estaremos guardados nosotros. Dios nos guardará de una forma extraordinaria, hermanos. Dios nos guardará de una forma en que no sabremos cómo entenderlo y cómo dimensionarlo. Ahora, no con eso quiero decir que Dios nos libera de toda prueba. No, Dios nos permite pasar por pruebas. Dios también nos permite pasar por momentos de dificultad. Pero Dios nos libera de su juicio. Dios nos liberta de sus juicios. Y el pueblo o la nación de Egipto estaba cayendo sobre esa segunda plaga, o mejor, esa quinta plaga. Y hay un ataque sobre los ganados, y Dios muestra su grandeza sobre estos dioses que ellos estaban representando con este tipo de ganados, con este tipo de ovejas. Jehová hace separación entre los ganados, entre los ganados de Israel y los de Egipto. Tenemos entonces el versículo 6 como el versículo clímax, es donde en esta plaga encontramos el juicio, donde encontramos que Dios cumple su palabra. Al día siguiente Jehová hizo aquello. ¿Qué hizo Jehová? Hizo caer plaga en el ganado, y murió todo el ganado de Egipto. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno.
Dios hace diferencia entre su pueblo y entre la nación de Egipto. Y finaliza el versículo, mejor, finaliza esta plaga en el versículo 7b, en la última parte. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Qué vio Faraón en el versículo 7? ¿Qué se relata en el versículo 7 que vio Faraón? ¿Qué Dios le está mostrando a Faraón? Que los hijos de Israel eran diferentes, que era una nación diferente, o mejor, que los hijos de Israel era una población diferente. ¿Y por qué? Porque no había caído plaga, no había caído juicio sobre los hijos de Israel. Gracias al Señor, nos ha libertado del juicio eterno. Si usted y yo hemos creído en Cristo, Él nos ha librado de la condenación eterna. Él nos ha librado de la enemistad más grande que nosotros teníamos con Dios, y era con Él mismo. Vamos a la tercera plaga, que es la sexta, es la sexta plaga. Y encontramos la plaga de la úlcera, de úlceras. Estos eran brotes, estos eran sarpullidos, lo dice la palabra de Dios. Y de nuevo, ¿cómo empieza la plaga de la úlcera, de estos sarpullidos? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el escenario donde empieza ese sarpullido? Con el versículo 7b. ¿Lo tiene ahí? Mas el corazón de Faraón se endureció, no dejó ir al pueblo. Este es el nuevo escenario, que no es nuevo en cierta manera, porque se repite de nuevo. Se repite y se repite una vez más. El corazón de Faraón se endureció, y entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 8, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Encontramos acá, hermanos y hermanas, en ese pasaje que hay de nuevo, una plaga que Dios manda a esta nación. Y esa plaga ahora está apuntando y está mostrando que Dios es supremo ante una diosa que ellos seguían, y era la diosa de la guerra y de la curación. Ellos rendían culto a la diosa de la guerra y a la curación. Había una diosa que ellos habían inventado. No es que hayan otros dioses, sino que inventan dioses, inventamos dioses, y entonces esta diosa era exaltada dentro del pueblo de Egipto. Pero Dios es superior y manda un brote, de tal manera que el versículo 11 nos enseña que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de este brote, de ese sarpullido. Dice, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Dios entonces envía esta plaga de brotes, esa plaga de úlceras, esa plaga de sarpullido, y entonces muestra cómo Él es superior a los dioses creados por el hombre. Pero también el versículo 11 nos muestra cómo Dios hace distinción de su pueblo. Aun cuando ya no se relata todo el pueblo, sí se muestra que Moisés estaba de pie, pero los hechiceros no podían estar delante de Moisés. ¿Y por qué no podían estar delante de Moisés? Porque Dios hace distinción en su pueblo. Uno recibe condenación, recibe juicio, y el otro es guardado. Y es impactante, hermanos, cómo Dios en un mismo evento, y también lo vemos, ese principio lo vemos en las plagas, cómo en un mismo evento Dios tiene un doble propósito. El primer propósito de redención, de salvación, de cuidado de su pueblo, y el segundo propósito de juicio,
y destrucción para aquellos que han endurecido su corazón. El Señor distingue a su pueblo por amor. El Señor distingue a su nación, a su linaje escogido por amor, no para juicio. Una misma plaga, la del ganado, la de la úlcera, la del enjambre, mostraron juicio y a la vez mostraron salvación. Y quiero ir a mi segundo punto. El Señor aparta a su pueblo a través de la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, dice un autor, el Antiguo Testamento es un documento mesiánico, centrado en Cristo. Es un documento que nos habla de Cristo. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque podemos llegar a alegorizar y empezar a ver todo a Cristo y entonces vemos cualquier cosita y cualquier elemento y podemos alegorizar diciendo que ese es Cristo. Pero lo cierto es que Dios dice en su palabra, y creo que este versículo no es indiferente para usted o de pronto lo ha visto bastantes veces, pero quiero que vayamos a este pasaje, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Lo que de quién? Lo que de Cristo decían. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Jesús estaba hablando ahí y entonces va a decir, les va a mostrar a estos hermanos que caminan, que van por el camino a Emaús, les va a mostrar lo que en el Antiguo Testamento, en este caso las Escrituras que habían reveladas hasta el momento, lo que en todas las Escrituras hablaban de Cristo. Cristo es el tema central de las Escrituras. Cristo es el tema central del Antiguo Testamento. Hermanos, no podemos ver Éxodo aislado y mostrar historias y ver atributos de Dios solamente y decir Dios es más grande que Faraón y terminar el sermón porque, hermanos, estaría incompleto. Estaría incompleto este mensaje. El Señor nos llama entonces a ver a Cristo en el Antiguo Testamento y mi tarea hoy es mostrarles a Cristo también en esas tres plagas que Dios ha traído o que Dios nos recuerda el día de hoy. El pueblo de Dios fue preservado. Y tenga en mente de nuevo este título que está apuntando al tema central. El Señor aparta a su pueblo. Ahora, ¿cómo Dios ha apartado a su pueblo actualmente? ¿Cómo Dios aparta a su pueblo? En ese entonces lo que veíamos es que Dios apartó a su pueblo a través de los juicios y a través de las plagas y cómo Él preservó a los hijos de Israel, como la promesa de una simiente que estará llegando a su cúspide en Cristo. Lo que quiero decir acá, hermanos, es que los hijos de Israel tenían que ser preservados porque había una promesa grande de parte de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿La recuerda? Génesis 12. ¿Recuerda ese pasaje, hermano? Génesis 12 nos enseña,
haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero esa nación grande y bendita es cumplida en Cristo. Y Cristo entonces bendice a todas las naciones trayendo el plan de salvación, el plan de redención para todo aquel que cree en Él. Ya no hay judío ni hay griego, ya todos que si hemos creído en Cristo, todos aquellos que creen en Cristo pueden ser parte del pueblo de Dios. Pueden ser parte de la nación de Dios. Ahora, Dios redime a su pueblo. Y quiero traer a ustedes, recordarles a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que sé y he escuchado y tienen buena fama de ser estudiosos de las Escrituras. Ustedes, hermanos y hermanas, quiero recordarles qué significa redención. La redención lo define así un teólogo. Se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo. Redención igual a rescate, pero no es un rescate solamente, sino que es un rescate efectuado por Dios y con a un grupo específico. Dios viene a rescatar a los creyentes, a sus hijos, a los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya tenemos quién rescata, a quién rescata, pero ahora también tenemos que mirar por medio de qué o a través de qué rescata o a través de quién. Y Él rescata, la redención está apuntando a la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Como la nación, como nosotros los hijos de Dios somos rescatados por medio de el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros somos distinguidos? Por Cristo. Hermanos, somos distinguidos porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y habita en nosotros, ¿por qué? Porque Cristo lo prometió. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. La palabra de Dios entonces nos muestra que la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Y también la redención trae beneficios y todas las bendiciones espirituales que ustedes encuentran en Efesios. Bueno, específicamente en Efesios están puntualizadas, pero las encontramos también en las Escrituras. La redención entonces hace distinción entre su pueblo y el que no es suyo. Recuerda que le dije que había un pasaje que iba a tomar y que iba a volver a ese pasaje que está ya en Éxodo en el capítulo 8, que es un versículo que nos está apuntando a Cristo y que nos conecta con el Evangelio. Versículo 23, capítulo 8, versículo 23. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Dios redime a su pueblo. Y esa palabra redención, otras versiones también la traducen, yo pondré distinción. Pero redención acá también está apuntando o nos está dando alguna luz de ese plan eterno que Dios tenía para con sus hijos. Dios los iba a rescatar, iba a venir un libertador, iba a venir un salvador. Y este vino, la palabra de Dios se cumplió, la palabra de Dios permanece fiel. Su palabra permanece para siempre. Su palabra permanece y nos da promesas, hermanos. Sé que a veces al escuchar promesas pensamos en todas esas falsas enseñanzas que nos enseñan, o mejor que han enseñado falsos maestros a través del tiempo, que reclamemos las promesas que Dios nos tiene. Pero hermanos, sí hay promesas de parte de Dios para su pueblo, y esas promesas sí las debemos nosotros recordar, pero no son promesas netamente terrenales, son promesas que están apuntando a la eternidad. Son promesas que el Señor nos dará en la eternidad. No quiero decir tampoco que acá Dios no nos da promesas y no nos da beneficios. Dios acá también.
Recuerda el relato cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Casi como que, ¿cuál ha sido que estoy recibiendo, Señor? Y el Señor le dice, vendrán bendiciones acá en la tierra y en la eternidad. Bueno, lo estoy parafraseando, pero usted recuerda ese texto. El Señor entonces tiene promesas para con su pueblo. Y hay una promesa en la que el Señor hoy nos quiere hablar y es esa promesa de redención. Dios distingue a su pueblo y lo reitero, hermanos. Dice un hermano un hermano pastor que la repetición es la madre de la enseñanza. Dios nos llama a repetir, Deuteronomio capítulo 6, y repetirás esas palabras, y las repetirás, y las repetirás. Y esa repetición, ¿con qué frecuencia es? No solo es diaria, sino que es cuando cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Hermanos, entonces voy a repetir eso. Dios aparta a su pueblo a través de la redención que es en Cristo Jesús. Dios redime a su pueblo y entonces lo aparta. Y entonces dice allá en Primera de Pedro, haré de ti, son una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. El Señor entonces redime a su pueblo. Y quiero que usted me acompañe a este pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 23. Usted lo sabe o usted lo puede recordar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 23 termina ahí. Ahora leamos el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos acá dos grupos de personas. Todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ahí no acaba el mensaje. El pueblo ha sido apartado, el pueblo de Dios ha sido apartado. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido apartado? Han sido justificados. ¿Cuánto tuvieron que pagar? Gratuitamente, hermanos, gratuitamente. ¿Para qué? Dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa rescate. Mediante el rescate que Dios dio a su pueblo en Cristo Jesús. Bueno, ahí continúa el pasaje, pero lo que quería y lo que quiero resaltar acá es que Dios hace distinción en su pueblo mediante la redención. Jesús se convierte entonces en el redentor de todo aquel que cree en él. Jesús, al morir en la cruz, salva a su pueblo, rescata a su pueblo. Jesús lleva en su lugar, lleva en su vida y en su muerte lo que nosotros merecíamos: muerte, destrucción, ira eterna, la ira de Dios sobre nosotros. Somos preservados por medio de la redención. El juicio ya no vendrá a nosotros, hermanos, y esto es glorioso. Esto es la esperanza que nosotros tenemos. Esto es el Evangelio. Somos rescatados. Seremos rescatados en el día del juicio. Iremos como sus ovejas a su derecha. Y eso nos debe no solo llenar nuestra cabeza, nos debe llenar nuestro corazón, hermanos. Si Cristo murió por nosotros, entonces todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Nuestro Señor Jesucristo trae perdón a
nuestras vidas si hemos creído en Cristo. Y entonces somos apartados, somos diferenciados y ahora estamos llamados a vivir de esta manera. Hermanos, hay una gran diferencia del cielo a la tierra en cómo viven los hijos de Dios a cómo viven los hijos del diablo y cómo viven la simiente de la serpiente y cómo viven aquellos que no han creído en Cristo. Aun cuando en este tiempo y en esta época se ha tratado de reconciliar esto, hermanos, y con esto inicié y con esto estaba hablando al principio, aun cuando el Señor, o mejor, aun cuando el sistema quiere reconciliar el mundo con la iglesia y quiere traer a la iglesia el mundo o permear a la iglesia todas las ideas del mundo, el Señor dice: mi pueblo es diferente, mi pueblo es una nación santa. Y entonces, hermanos, debemos vivir de tal manera, debemos vivir. Esta palabra es importante, vivir apartados del mundo, porque si el Señor nos da vida es para que tengamos una, valga la redundancia, una vida diferente. Estábamos muertos, mas Cristo nos rescató. El Señor entonces nos muestra que la iglesia es totalmente opuesta a la sociedad. La iglesia no está llamada a ser igual o a igualarse, a ser parecida a la sociedad. Al contrario, hermanos, el Señor nos llamó a ser sal y luz. El Señor nos llamó a ser sal y luz. No hay relación entre Dios y las tinieblas. ¿Recuerda ese pasaje? ¿Qué relación hay entre Dios y Satanás? Pero ¿qué quieren hacer muchos falsos maestros? Traer a la iglesia las ideas del mundo. Traer a la iglesia shows. Traer a la iglesia momentos que muevan las emociones. Momentos que nos distraigan, que nos entretengan. Hermanos, el entretenimiento quede a un lado. Usted y yo no venimos a la iglesia a entretenernos. Usted y yo venimos a la iglesia a edificarnos, a crecer en el Señor y a ser confrontados con su palabra. Estamos llamados a vivir apartados del mundo, o mejor, apartados del mal. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, usted y yo tenemos un enemigo grande y no tenemos que pasar esta puerta para encontrarnos con él. De hecho, usted no tiene que mirar al lado a ver cuál es el enemigo que está por ahí. No, nuestro enemigo más grande, hermanos, somos nosotros. ¿Cómo somos tentados? Dice Santiago, cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos, seducidos. Un autor, hablando acerca del matrimonio, menciona a 1 Timoteo, hablando de Pablo cuando dice: yo, el más pecador, si no estoy mal, en capítulo 1, versículo 8. Y Pablo está diciendo: yo, el primero de los pecadores. Y él habla acerca del matrimonio porque creo que eso aplica también para el matrimonio. Nosotros tenemos la capacidad, la habilidad, la destreza desarrollada. Yo creo que nosotros tenemos maestría en eso. Nosotros somos muy preparados en eso, en ver el pecado de nuestro cónyuge. Somos preparados, estamos con muchas herramientas. Hasta vienen a usted y a mí versículos bíblicos que nos argumentan todos los errores que tiene nuestra esposa, y para las esposas, sus esposos. Se nos facilita. Hermanos, pero hagamos como
Dios nos muestra a través del apóstol Pablo. Yo, el más pecador. Usted está durmiendo con el enemigo y eso, como les menciono, es una idea de un pastor llamado Dave Harvey hablando de cuando pecadores dicen acepto. Es un libro, se lo recomiendo, es muy bueno habla acerca del matrimonio. Y dice, durmiendo con el enemigo. Y yo cuando leí ese capítulo yo dije, ay, va a hablar de mi esposa, vamos a ver cómo le voy a dar ahora sí la exhortación. No le voy a dar la exhortación a mi esposa. Y el enemigo soy yo, hermanos. El enemigo soy yo. Usted es su propio enemigo. El enemigo más grande que usted tiene, hermanos, se llama usted. Así que los solteros también duermen con el enemigo. Los casados duermen con el enemigo. Los viudos duermen con el enemigo. Todos duermen con el enemigo. Cuando usted duerme, duerme con usted y entonces usted está durmiendo con el enemigo. Hermanos, y digo esto porque estamos llamados a vivir una vida apartada del mal. Y apartada del mal, y en este caso quise poner apartada del mundo porque también nos está apuntando a que no debemos conformarnos a este siglo. No estoy trayendo la idea de los siglos pasados que usaban vidas monásticas o usaban vidas alejadas del mundo como sociedad. Estoy hablando de apartarnos del mundo como del sistema o apartarnos de las ideas y de la ideología que trae este mundo. Dios aparta a su pueblo y entonces le llama a vivir de una forma diferente. Dios llama a su pueblo y entonces le llama a vivir de una forma santa. Y es el pasaje que mencioné ahorita en 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Compórtate como tal. Sois real sacerdocio. Compórtate como tal. Nación santa, compórtate como tal. Pueblo adquirido por Dios, compórtate como tal. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero ya estar apuntando al final, pero algo muy importante para que podamos nosotros traerlo a nuestras vidas y aplicarlo está en el Sermón del Monte. Porque usted puede decir, no, yo hace mucho no me emborracho, yo hace mucho no robo, o yo en mi vida pasada tenía problemas con la drogadicción, con los vicios. Yo ya no hago eso, voy bien, estoy firme. Bueno, hermanos, mire que el que esté firme, que no caiga. Y vivir de una forma apartada significa también vivir apartada de una vida de religiosidad, de una vida moralmente correcta sin Cristo. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Versículos 13 hasta el 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿Lo tiene? Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pastor, yo no ando en camino espacioso. ¿No? ¿Seguro que no anda en camino espacioso? Seguramente tenemos que evaluar
Porque cuando Jesús habla de la puerta estrecha y cuando habla de la ancha puerta, no está relacionándose directamente con el incrédulo, con aquella persona que rechaza el evangelio expresamente. No, la relación acá de la puerta estrecha con el camino amplio o el camino angosto versus el camino amplio es una relación de un creyente verdadero versus escuche esto, un creyente no verdadero. ¿Hay creyentes no verdaderos? Bueno, teóricamente no existen creyentes, pero en la práctica sí podemos ver que hay muchas personas que dicen ser creyentes y no lo son. Dicen conocer las doctrinas de la gracia, dicen conocer doctrina sana, pero su vida es apartada de Cristo, su vida es apartada del evangelio. La puerta estrecha y el camino angosto es aquel que es trazado por Cristo, y el camino espacioso y la puerta ancha es aquella que está trazando Jesús en los anteriores versículos del Sermón del Monte. ¿Usted recuerda lo que Dios está hablando en el Sermón del Monte? Oíste que fue dicho, no matarás. Pastor, yo no mato, yo estoy por la puerta estrecha, pero oído, pero yo te digo que si odias a tu prójimo, eres culpable de juicio. Puerta ancha, no matar. Muchos viven moralmente bien. Puerta estrecha, no puedes cumplir este mandamiento sin Cristo. Si tú odias, entonces necesitas a Cristo, necesitas el poder del evangelio en tu vida, necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida, en nuestras vidas. El Señor nos llama entonces a que vivamos una vida diferente a la de este mundo, pero también nos llama a que vivamos una vida diferente a los que dicen ser cristianos y en su vida no lo son. Hermanos, debemos distinguirnos también en nuestro hogar. Debemos distinguirnos en nuestro hogar, y durante esos días que estuvimos meditando en Éxodo, en este congreso que nos encontramos, hay un factor que se repetía, y es un llamado de Dios para con nosotros los hombres. El llamado es para nosotros los hombres. El llamado que Dios nos hace hoy es a nosotros los hombres. Claro, a las mujeres también, pero quiero hablarle a los hombres porque, hermanos, Dios nos hace también responsables de llevar una vida piadosa en nuestro hogar. Hermano, usted es un líder, pero es un líder no conforme a este mundo. Usted es un líder conforme a Cristo. ¿Y qué dice Cristo del liderazgo? Que aquel que quiera ser mayor, sirva. Queridos esposos, hermanos, los exhorto a que podamos vivir en nuestros hogares sirviendo, ministrando a nuestros hijos, ministrando a nuestras esposas, compartiendo el evangelio, pero también viviendo el evangelio. Aquellos que conocen más nuestras luchas pecaminosas son nuestras mujeres, nuestras esposas. Y creo que lastimamos bastante a nuestras esposas, hermanos, con nuestro pecado. Tal vez usted y yo somos prudentes al hablar con algún hermano, con alguna hermanita, con algún creyente, y tenemos mucho cuidado con nuestras palabras. Pues así, hermano, también estamos llamados a hacerlo con nuestras esposas, como vaso más frágil. Le dije, no voy a decirle algo nuevo, solo quiero recordar lo que la palabra nos exhorta a hacer. Hermanos, el pueblo de Dios vive diferente. Sí, eres un líder, Dios te llamó a ser líder, Dios te llamó a ser cabeza, como lo dice la palabra de Dios, pero una cabeza que lidera con servicio, una cabeza que sirve, que es como Cristo, que así mismo como Él se entregó por su iglesia, así mismo el esposo se entrega por su esposa.
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y creo que utilizamos mucho ese pasaje para hablar de Cristo, cómo ama a su iglesia, pero el enfoque de ese pasaje está hablando acerca de esposos, amen a sus esposas. Hermanos, es un llamado que el Señor nos hace y solo estoy dando a ustedes y también para mí estos principios y esas verdades bíblicas, porque el Señor aparta a su pueblo, redime a su pueblo, amén, gloria a Dios, pero también lo redime para vivir diferente, lo rescata para vivir diferente. Esta es la forma en que nosotros debemos vivir, conforme a Cristo, conforme a su palabra, conforme a sus mandatos, conforme a su ley, que no ha sido abolida, sino que sigue firme y permanece para siempre. Debemos distinguirnos en nuestro hogar. Hermanos, en conclusión, Dios aparta a su pueblo, preservándolo de los juicios que extiende a los egipcios. Ahora, Dios aparta a su pueblo amándolo y a la vez trayendo juicios sobre las naciones a través de la obra de la cruz. Y si acá hay alguien que no ha creído en Cristo, quiero llamarlo hoy al arrepentimiento. Quiero llamarlo a que vaya a Cristo y vea que y pueda ver que solo hay un Dios verdadero. Los otros dioses son falsos, dioses que fallan. Si usted tal vez hoy no ha creído en el Evangelio, le quiero decir que es el único camino, la única verdad y la única vida. Que Jesús es el único camino, la única verdad y la vida. Y Él demostró ser superior que otro Dios, que otros dioses, que otros dioses falsos. Así que le invito a que se arrepienta de sus pecados y vaya a Cristo. Confiese a Cristo como su Señor, confiese a Cristo como su Salvador. Y entonces hará parte del pueblo que no recibirá el juicio de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das, por esta oportunidad que nos das de poder aprender tu palabra, meditar en tu palabra. Ruego, mi Señor, que esas verdades bíblicas y esas historias verdaderas que tú nos das en las Escrituras, esas historias reales, nos ayuden a ver cómo tú preservas a tu pueblo y también cómo